Para aquellas personas, mi nombre es Ricardo Botello. Yo soy la persona que está auspiciando esas charlas, estas sesiones con el doctor Tomasini. Y más que todo es para ayudar a aquellas personas que tengan digamos, preguntas y respuestas, que hay muchas personas que están en grupos y obviamente tienen esas preguntas y respuestas, digamos, en mente y les gustaría avanzar un poquito y entender un poquito más sobre la divina voluntad. Gracias. Bueno, pues ya tenemos al doctor Tomasini con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Perdón, gracias, bien, bien. ¿Y ustedes? Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy bien aquí, dándole gracias a Dios por otro día más y dándole gracias por todos, por todo y por todos. Así Entonces, es. muy agradecido. Ya tenemos varias personas conectadas. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues comenzamos. Yo sé que hay mucha gente que tiene muchas preguntas. Y bueno, comencemos desde ahorita para aquellas personas que nos están ya escuchando y nos están viendo. Hay una pregunta que la he tratado de ver. Yo sé que de los volúmenes del 1 al 10 hablan sobre la voluntad humana, pero algo que me quedó muy, digamos, pensando es que antes de entrar a la divina voluntad, uno tiene que desarrollar la santidad humana. Por ejemplo, yo sé No, que es un procedimiento, ¿verdad? Es de cuenta, a Luisa le explica cómo empezar a desapegarse, le empieza a hablar del libro del 1 al 10. Yo imagino que en todos esos libros le enseña a cómo desapegarse. Entonces, uno tiene que tener, digamos, leer esos libros y, digamos, desarrollar o tener un nivel de espiritualidad para poder llegar a la divina voluntad. no, definitivamente no. Mira, en Luisa era especial porque Luisa era la primera vez en toda la historia que una persona nacida en pecado original, o sea, iba a reconquistar el reino de la divina voluntad. Por lo tanto, ella debe ser perfecta en todo. Y Jesús la empieza a guiar. Entendamos que la toma desde muy pequeña, desde los 13 años o un poco antes. Entonces la empieza poco a poco a irla guiando, y lógico, la tiene que guiar a través de las virtudes. Luego, el sufrimiento, que ese es uno de los puntos básicos de toda esta espiritualidad. Nosotros somos muy reacios a sufrir. O sea, cualquier sufrimiento que tenemos, e inmediatamente recurrimos a Jesús o al Padre, al Espíritu Santo, a la divinidad, como lo queramos ver, para que nos alivie, que nos dé un remedio para ese sufrimiento. Pero el sufrimiento es el arma o la moneda para ir desarrollando las capacidades para poder desear y llegar a vivir en la divina voluntad. Entonces, Luisa tiene que ser eh, metódica en todo, debe ser muy puntual en todo y debe de ser una maravilla de santidad humana para después pasar a la santidad divina. Sobre todo por lo siguiente, en ella se cumple todo lo que el Padre había pedido de santidad humana. No sé si esto se entiende. El Padre había pedido un determinado número de actos de santidad humana, eh, que toda la familia humana debería de haber cumplido. Pero como no se cumplió, entonces Luisa tiene que cumplirlo todo. Por eso es que la divina voluntad desde el principio le permite a ella el extender sus virtudes en todos nosotros. Y una vez que llega a pagarle al Padre por todo lo que él había deseado, en ese momento empieza ya la verdadera enseñanza del vivir en la divina voluntad.
Entonces son dos razones. Primero, que la toma desde muy niña y que tiene que ser la perfección en santidad humana. Y debe ser perfección en santidad humana e inicio en santidad divina para pagarle al Padre a nombre de toda la familia humana, con actos de bondad, de misericordia, en fin, todas las virtudes. Y una vez que se ha logrado, ahora el Padre ya decide dar el reino a todos nosotros, empezando por Luisa. Es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús se eximió Jesús de cumplir la ley. No, O para sea, te nada. pregunto, para No, no. nada. Ujú. ¿Habrá sido necesario? Sí, ¿no? Bueno, ¿Por no qué? era necesario porque es Dios. Exacto. Sin embargo, cumplió la ley como ninguno, porque gracias a eso le estaba dando al Padre todo lo que el Padre había querido de lograr de la revelación anterior. Entonces él tiene que cumplir todo y gracias a eso es que el Padre permite que se lleve a cabo la redención. Y eso lo tiene que hacer también nuestra Madre Santísima, porque en ella es en donde está apoyada la segunda obra de Dios, que es la redención. Recordemos las palabras de Jesús. Dice que cada vez que va a hacer una obra que va a ser para toda la familia humana, primero lo trata con uno y una vez que haya cumplido ese uno lo que él quería, entonces lo difunde en todos. La obra de la creación la trata con el Verbo eterno, o sea, con la naturaleza humana del Verbo eterno. Una vez que le paga por todo, entonces el Padre decide crear ya. Pero aquella decisión hecha en la eternidad, en el cielo, tiene que cumplirse en la tierra. Por eso es que cuando viene Jesús a este mundo, cuando se concretiza la naturaleza humana del Verbo, ahora esa naturaleza humana tiene que cumplir todo lo que estaba escrito desde toda la eternidad. Para la obra de la redención, primero la trata con María. Cuando María cumple lo de toda la familia humana, entonces ya el Padre decide mandar a su Hijo para empezar la obra de la redención, que prácticamente ya estaba terminada en María. Y ahora es lo mismo. Luisa es la iniciadora del reino de la divina voluntad. Pero al Padre, la familia humana no le ha pagado por todo lo que ha hecho a través de la redención, o sea, de la creación y redención. Por eso es que Luisa tiene que cumplir toda la santidad humana en perfección a nombre de todos nosotros para que el Padre decida ya enviar el reino. Pero eso no lo tiene que hacer con nosotros. Y si lo tuviera que hacer con nosotros, ¿cuánto tiempo nos llevaría llegar a la perfección en santidad humana? Pues Siglos. siglos, sí. De hecho, en María Valtorta dice que ni en 100 años, aunque tuviéramos a Jesús con él, ¿correcto? Así es. Por lo Entonces, tanto, no, perdón, entonces la santidad humana por sí solos es imposible de alcanzar, más que con lo que estoy entendiendo con la redención, es que logramos alcanzar nivel santidad humana, que son los máximos santos, ¿cierto? así es, De ahí es es donde cierto. tenemos que tener base de todo lo que es la divina voluntad para poder alcanzar la santidad divina, pero aún así no nos tenemos que enfocar solo en alcanzar,
que para alcanzar lo divino hay que primero llegar a lo humano. Porque, bueno, a mí eso fue, en lo personal, fue una de las cosas que a mí me detuvo mucho en los primeros volúmenes, ¿no? El volumen 1 y el volumen 2, yo decía, pero es que yo no puedo ni siquiera con esto del desapego, ¿para qué sigo leyendo? Y después una persona me dice, es que nunca vas si te esperas a poder con esto, nunca vas a avanzar. Entonces es seguir continuando y se va a ir alcanzando a como el conocimiento va avanzando, me imagino, ¿no? Es que aquí es al revés. Mira, voy a decir algo que quizá no estén muy de acuerdo, pero bueno, la práctica nos ha ido enseñando que así es. Entre más se practica la santidad humana, más difícil resulta abandonarla. No sé si se entiende. Jesús le dice a Luisa, mira, ahora tienes que desapegarte de todo, tienes que dejar todo, incluso tus virtudes y los dones que te han sido dados. Y si deja las virtudes y deja los dones que le han dado, entonces, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo todo. Su santidad humana, su santidad humana. ¿Sí? Porque en la santidad divina, lo humano no tiene cabida. O sea, no se congenia lo humano con lo divino. Por eso es que nos pide el desapego de todo. La práctica nos ha ido mostrando que entre más virtudes, entre más práctica de santidad humana se tiene, eso resulta más difícil desapegarse y más difícil aceptar la divina voluntad como tal. Por lo tanto, nos serviría de estorbo la santidad humana. Y dije al principio que aquí es al revés por lo siguiente. En la medida que vamos tratando de entrar en la divina voluntad, se van injertando en nosotros las virtudes, pero las virtudes de Jesús, no las virtudes humanas, sino las virtudes divinas. Y entonces la criatura se vuelve más virtuosa que cualquier santo que haya habido hasta la actualidad. Sí, porque Sí, ya no es humano, ya no hay nada, todo es Jesús. Así es. Y aquí el único esfuerzo no es en ser humilde, en ser bondadoso, caritativo, no. Aquí el único afán de la persona en la divina voluntad es hacer vida en la divina voluntad. Eso es el único afán. Y gracias a ese afán es como se llega a adquirir las virtudes divinas. Ok, entonces podríamos decir que podríamos decir que nada más lo único que necesitamos es tener la voluntad de estar con la divinidad, de que todos Así nuestros es, actos es lo único que Él quiere. así es. Y como es la divina voluntad la que va a tomar las riendas de nuestra vida, la divina voluntad no puede tomar las riendas de mis miserias, no puede tomar las riendas de mis pasiones, las tiene que quitar, ¿sí? ¿Y cuál es mi trabajo? Aceptar que de eso se vaya y aceptar la divina Ahí es voluntad como vida. donde nos pesa el desapego de las cosas, que es nuestra Así es. decisión de que queremos retener cosas y la divina voluntad nos dice, suéltalo, y nos queremos aferrar. Ok, tiene sentido. Exactamente. Ok, Y de lo que, Entonces, perdón, perdón, es digo, aquí donde, perdón. Es aquí que podemos decir es cuando nos dice quédate como muerto o como muerta, le dice a Luis. así es. Que Ok, recordemos, por favor, esto cada vez que se presenta hay que recalcarlo. No es muerta la voluntad.
no es muerta la voluntad, sino lo que es muerto son las intenciones humanas, los deseos humanos, las costumbres humanas. Si nuestra voluntad se muriera, como nos lo da a entender al principio, pero nos lo da a entender para que sea muy claro. Tienes que estar como muerto, punto. Y después nos va a ir diciendo de repente que la voluntad es el don más precioso que nos ha dado, que la voluntad es el motor de mi ser, que la voluntad me informa a mí. Ya ves que la iglesia dice que el alma es la que informa al cuerpo. Bueno, pues ahora el alma es la que informa mi personalidad y a través de esta personalidad mía es como Jesús va a repetir su vida. Pero si no es con mi voluntad, entonces no hay forma de que eso sea posible. Ok, perfecto. Que nada más lo único que quiere es nuestra voluntad y Él se encarga del resto. Así es. Algo Y que, una voluntad, perdón, una voluntad que actúe solamente en el movimiento. Mi voluntad es el motor de mi movimiento. Quiero hablar, de acuerdo, mi voluntad empieza a motivar el habla, pero la palabra, no tanto la palabra, porque Jesús no va a hablar de, no sé, de política ni de cosas humanas, pero a través de la palabra nuestra va a salir los efectos y montada la palabra de Jesús. Entonces nuestra palabra se vuelve palabra divina, pero es nuestra. Que es aquí donde ya vienen los giros, ¿no? Es donde vienen los giros. Y donde viene la reparación, donde viene el perdón, donde Así viene es. cada instante que yo vea algo que es injusto, entonces pongo ahí y reparo a Jesús por esa injusticia o por algo que está afectando a cualquier cosa, ¿no? Así es. Ok, entonces ya. Entonces no es necesario ya ser una santidad humana definitivamente para poder entrar a la divina, No, porque ya no. Luisa lo hizo. Ya Luisa lo hizo. Y nosotros, en la medida que vayamos anhelando, amando esta divina voluntad, ella se va a ir encargando de quitar todo lo demás. Y en este caso, si uno se sale, pues vuelvo a entrar, ¿no? Me salí, vuelvo a entrar y así Así hasta que es. se haga natural o parte de mí, hasta que Así ya es. sea automático, ¿no? Por decirlo así. Ujú. Exacto. algo que comentó de que, bueno, dice, me vino a la mente, ¿no? De que a como uno va soltando lo que tenemos actualmente, lo pienso de la forma con los fariseos en los tiempos de Jesús, que ellos tenían ciertas reglas, todo basado en la ley y todo, y no lograban aceptar lo nuevo que Jesús traía. Entonces, Ujú. eso nos puede suceder, digamos, en estos tiempos que nos estamos como que a veces aferrando mucho a más que nada la religiosidad y no soltamos ciertas cosas y nos hace difícil poder aceptar lo nuevo. O sea, digamos que se esté repitiendo la historia en ese punto, porque sea como Ujú. una nueva forma de evangelizar, o más que nada esto es la santificación, ¿no? Lo que se entiende, eso fue el tiempo de la redención y este sería el tiempo de la santificación. Entonces hay que soltar un Exacto. poquito. Sí. Todo lo anterior para ver. En el libro 36, Jesús le dice a Luisa que la voluntad humana le presta como la envoltura a la divina voluntad, ¿sí? Pero es una envoltura en la cual la divina voluntad va a generar vidas divinas, vidas, o sea, una generación de vida divina donde salen todas las virtudes y los atributos divinos, ya no humanos. Entonces, por eso decía yo que es al revés. Aquí, en la medida que vamos entrando,
es en la medida en que la divinidad va poniendo lo suyo en nuestros actos y nosotros nos comportamos de mejor manera que se han comportado todos los santos. Okay. Ahora sí es la santificación, pero la da la divina voluntad, ya no es por mérito humano. ¿Cierto? Así es. Okay. El mérito humano solamente está en el desapego. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura 11.3. Me imagino que aquí en esta va a ser la pregunta de qué va a ser el sufrir más bien. Y dice la 11.3, dice, continuando, es febrero 14, 1912, libro 11, párrafo 3. Continuando mi habitable estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le ha dicho, dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto el alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que es patrimonio en el sufrir, él en lo más bello, tú le quitas este tesoro? Y Espérame dice, tantito, Ricardo. ajá, sí, hasta ahí. Si nos damos cuenta, es libro 11, es libro en donde va a empezar a hablar ya prácticamente de pura divina voluntad. Y entonces Luisa lleva ya muchísimos años de estar en esta continua práctica del desapego, del ejercicio de las virtudes, de la obediencia que tanto le costaba a ella, en fin. Pero llega el momento en el que aprecia el sufrimiento, porque aquí a estas alturas ya conoce los resultados del sufrimiento. Si lo leemos así nada más, alguna persona que empiece a leer Luisa y lea esto, va a decir, no, esto no es normal, esto es masoquismo. Si se Sí, entiende, se ¿no? ama el sufrimiento y parte Así de eso, es. ¿quién va a querer amar el sufrir, no? Dice de que ella, o sea, que la persona, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y luego se lo quitas y le quitas este tesoro. Y dice uno, no, ¿saben qué? Este libro no, creo que no me va a convenir. Y eso, la mente se pone en un pequeño, así quisquillosa, pero el alma que sí sabe lo que están leyendo va a decir, no, esto no lo leas porque me va a dar al traste con todo lo mío. Seguimos, Ok, Ricardo. dice, y Jesús, hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inmutables. Entonces, para hacer que todas las cosas sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar naturales, espirituales, adquieren un solo color y tengan un solo valor. Permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad de la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad se encontrará siempre dispuestas a sufrir y amar al sufrimiento. Así que yo miro las cosas en la voluntad y entonces es para el alma como siempre sufrir a pesar de que no sufra y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo, porque todo está en las cosas, son don de mi voluntad para hacer que cualquiera que sea
las cosas tengan un solo valor. Permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad con santa indiferencia. Así que para el Creo que alma, también, perdón, creo sí, que también es muy claro lo que está diciendo, ¿no? sí, no. Todo tiene que O tener un solo sea, valor, ¿no? así es. Lo mismo para Dios, lo mismo es que el alma, que la persona sufra o que la persona goce. O sea, siempre y cuando todo sea en su voluntad. Porque siendo en su voluntad, primero está aceptando la voluntad permisiva de Dios, o acepta la voluntad querida de Dios, o perdón, o acepta la voluntad ordenada de Dios, ¿sí? Entonces, no importa en qué momento esté, lo que está importando es que todo está hecho dentro de la voluntad divina y son vidas divinas. Y ahora dice, cuando el alma ya se acostumbró, en este caso, al sufrir, que ya ama el sufrir porque conoce el valor del sufrimiento, en ese momento ya no le interesa si sufre o no sufre, porque ya el sufrimiento lo pasó como propiedad del alma, de la voluntad. Y entonces ya no importa en qué momento se encuentre, porque lo que está pasando es que cualquier cosa que haga, para ella será lo mismo que el sufrimiento. Creo que ¿De ahí acuerdo? está más claro, ¿no? O sea, que todo en sí tenga un solo valor, sufrir y gozar, ya Así sea una es. sola, digamos, una sola, pues sí, una sola cosa, ¿no? Que Es todo una es sola igual. acción. Por eso es que Dios es acto único, Ricardo. Cuando decimos que es acto único, nos deja con muchas dudas en el interior. Pero nosotros debemos ser un acto único también. ¿Y cómo lo podemos lograr? Siempre vamos a estar comiendo, o siempre vamos a estar durmiendo, o siempre vamos a estar caminando. No, el acto único es siempre estar viviendo en la divina voluntad. Y entonces ya no importa lo que estés haciendo, la sustancia de ese acto que tú haces por fuera es el vivir en la divina voluntad. Te vuelves acto único. Ok, sí está. Ah, se entiende ya mucho Digamos mejor. perdón, digamos que la parte del sufrir, para la gente que no ha leído quizás los principios, los primeros volúmenes, ahí explica, ¿no? Que el sufrir es una cierta asemejanza con Jesús, pero más que nada, tanto en el reparar de Jesús, ¿no? Entonces ya cuando yo lo veo de esta manera, porque aquí ya estamos hablando del volumen 11, ya eso nos ha hecho ganar hasta cierto punto, un poquito más en santidad humana, digámoslo de esa manera, y ahora por eso el sufrir ya no es lo principal o lo importante, porque yo siento que en los primeros volúmenes, cuando Luisa logra alcanzar lo que es la santidad humana, ya se dedicó durante muchos años de su vida a reparar y asemejarse con Jesús, porque en los primeros volúmenes habla mucho de eso, y Jesús explica todo la semejanza del sufrir en la cruz, el amar la cruz, y todo, y ya ahorita llega al punto de que ya no importa si sufre o goza, como dice acá, sino ya es un solo acto, ya la importancia es no te salgas de la divina voluntad, no te salgas de ni un segundo de estar conectado directamente con la divina voluntad, sin importar si estás gozando o sufriendo en el momento, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad, ¿cierto? Así es. Sí, así es. Bueno, yo creo que de aquí en adelante habla mucho porque los siguientes títulos, por ejemplo, como el alma que hace la divina voluntad puede
pierde su temperamento y adquiere el temperamento, que es prácticamente lo que se refiere, ¿no? Lo que estamos hablando, es un solo temperamento. que es el de Jesús. Correcto. Y ya después nos explica cuál es el temperamento de Jesús. Pero en fin, a ver, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Sí, claro. Te sigo escuchando, nada más voy por un vaso de agua, Claro que sí. que mi Sí. garganta no me... No, pero llevo claro. los audífonos. Sí. Yo le doy una cosa, luego se la quito, pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar, pero cuando él se adiestrase, pasan como propiedad de la voluntad. Cesa la sensibilidad, pero al llegarle a la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le ha hecho adquirir con peso firme y con ánimo imperturbable, Imperturbable. se pone a ejercitarse en las ocasiones que se presenta, como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces se encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la verdad de la oración y así en todo lo demás. Según lo que dice Jesús aquí. Perdón. Sí, No es encuentro en la verdad, sino la vida. perdón. Se encuentra la, Se ajá, encuentra se encuentra la, en ella la vida de la oración. ok. Dice, según lo que dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo hago recibiendo un don. Mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar, en aquel don. Pero si la conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo tengo bajo llave y mientras el principio está en un peligro de que me lo robaran. Creo Jesús, que también se entiende, ¿no? sí, O sea, es lo que está diciendo Luisa. Al principio ella estimaba mucho el sufrimiento porque ya sabía lo que era el sufrimiento. Cuando se lo dan ya como naturaleza, entonces ya lo tiene bajo llave, ya no lo ve, no lo siente, y por eso es que a veces como que sufre por no sufrir. Pero ahora el sufrimiento es más de ella que antes, porque ya lo tiene guardado en su propia naturaleza. o sea que en sí, en realidad, si nosotros vivimos, o sea, en realidad para nosotros el sufrir y el rezar debe de ser lo mismo, al final. Uh-huh. Al final debe ser lo mismo, pero debemos pasar por fuerza por la etapa del sufrimiento sensible. Y ese sufrimiento sensible es el desapego. O sea, como decía Ivette, lo que duele dejar nuestros hábitos. Y no digo dejar nuestras pasiones, nuestros vicios. Por ejemplo, a un alcohólico lo que le duele dejar el alcohol. Al adicto al tabaco, ¿cuánto le duele dejar el tabaco? El adicto al sexo, ¿cuánto le duele dejar el sexo? Sí se entiende, ¿no? Sí, claro, Y y así en todos los temas. estoy poniendo vicios que son más claros, porque si digo cuánto le duele al hombre o a la mujer que están apegados al trabajo,
Ya hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? No, es un hombre magnífico, es una mujer magnífica, todo el tiempo trabajando. Ese es un adicto al trabajo. Y que también a nivel psicológico a veces es una forma de evadir un problema, ¿no? Porque estar en el trabajo. Exacto, así es. Entonces, todo eso duele mucho. ¿Cuánto nos duele dejar una relación? Y no me refiero a un matrimonio, porque ahí ya hay un sacramento. Pero una relación de personas que todavía no están atadas por esto, por este sacramento. ¿Cuánto duele dejarlo? ¿Cuánto duele dejar una práctica ahora en la actualidad? Creo que también se va a entender muy bien. ¿Cuánto le dolería a un homosexual dejar su homosexualidad? A una mujer lesbiana, ¿cuánto le dolería dejar su lesbianismo? O sea, la divina voluntad llega y dirige la vida de una persona, pero la dirige por el camino correcto. Y nosotros nunca hemos caminado por el camino correcto. Siempre hemos tomado desviaciones, unas muy grandes, unas totalmente al contrario, pero todos vamos por caminos que no son el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto, Ricardo? Jesús es quien, Jesús. punto. Ese es mi Exactamente. objetivo. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, yo soy. No es síganme en el camino, sino yo soy el camino. O sea que la vida de Jesús es el camino que debemos seguir. Debemos imitarlo en todo. Y en la divina voluntad ya no es solo imitación, sino es un fundirse con Él. Y siempre mi elección tiene que ser Jesús en todo. Así es, así es. Y eso, la divina voluntad te encasilla en ese camino. Ya no hay posibilidad de poderte salir, a menos que digas, no quiero vivir en la divina voluntad. Pero si tu interés es seguir ahí, ahí vas a seguir y ahí vas a estar bien y no hay ninguna posibilidad de que te desvíes. Correcto. Seguimos. Okay. Y dice, Jesús ha continuado. En mi voluntad, todas las cosas se dan la mano. Entre ellas, todas se asemejan. Todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir en su lugar, el gozar, y dice, ha hecho mi parte en la voluntad de Dios. Haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiera, me pondré de nuevo a obrar. El fervor dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo si contestas con Si estar, te contentas, si si te te contestas, contentas. si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así la oración. Esta última frasecita es mucho más demostrativa que las anteriores. Dice, tú serás más ardiente. Y eso se lo dice a la frialdad. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones nos levantamos o estamos en un estado de frialdad hacia Dios. No sentimos ese gusto por las cosas de Dios, no sentimos esa atracción. Entonces dice, a la frialdad, dice el fervor, dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo
si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. O sea que la frialdad puede ser más cercana, le llega más a Dios que el ardor, que el fervor, para que quede más claro. ¿Sí? Siempre y cuando esté vivido en la divina voluntad. Es como una forma más cercana de estar con Dios cuando ya no sienta nada, digamos, esa frialdad. No, no, No no, no. siento nada en ese instante. No. Está haciendo la comparación del fervor en voluntad humana con la frialdad en voluntad divina. Ok. ¿Sí? O sea, no es que sea más, no es que sea mejor la frialdad, sino uno vivido en voluntad humana y otro vivido en voluntad divina. Eso es lo que pasa que les cuesta mucho trabajo. Bueno, aquí se puede decir, tú has visto programas de Cecilia Valderrama Sí, en sí, Mundo claro. Católico. Sí, del mundo Es católico. un fervor que tiene y Sí, claro. cuando Y anuncia, por ejemplo, su personalidad, ¿no? sí, no, y cuando anuncia las postraciones, bueno, se ve, en verdad lo vive, ¿no? No es fingido, sino tiene mucho fervor. Y todo el mundo pensaría que eso tiene mucho más valor ante Dios que ahorita lo que estamos haciendo aquí, platicando tranquilamente, sin muchos afanes, sin muchas cosas. Bueno, esto, si lo estuviéramos haciendo en la divina voluntad, es infinitamente superior al fervor humano. Claro, porque está hecho en divina voluntad. Así es. O sea, cualquier, ahora sí que lo contrario de las virtudes, ¿no? Digamos, cualquier defecto humano, cuando tú lo entregas a lo divino, es muchísimo más grande que cualquier virtud alcanzada humanamente, cualquiera. No, Entonces, no, no. no, Es que dijiste una palabra que no entra, porque dijiste defecto. bueno, ok. Y o sea, cualquier acción humana, Opción. Ok, lo que quise decir fue como lo contrario a la virtud, ¿no? Por ejemplo, no, como aquí. porque lo contrario a la virtud es pecado. Wow, ok. O sea, mira, por ejemplo, tú en la mañana, en la noche estás dormida, ¿sí? Ujú. ¿Tienes conciencia de estar dormida? No, No. simplemente es un acto fisiológico natural de tu organismo. Si tú pones tu sueño en la divina voluntad, que no estás consciente de nada, eso es más gloria, más amor, más alabanza, más reparación a Dios, que si estás ante el Santísimo En una vigilia. derramando lágrimas de amor, no de dolor. Ujú. Es más grato a Dios tu sueño en la divina voluntad que el estar ante el Santísimo. Ok. Entonces, Bueno, perdón, claro. pero cuando dijiste eso, o sea, se entendería defecto y podríamos entenderlo como pecado Pecado. Ok, y sí. no. No, no. Sí, tienes razón. Gracias. Bueno, seguimos. Eso me quedó mucho, ¿no? Que, bueno, yo creo que ojalá y que puedan entenderlo. Em, es más un sueño en divina voluntad que estar en el Santísimo. Ujú. Eso sí está interesante, Está ¿no? grueso, ¿no? Está, sí. Imagínense que le diga así a los adoradores. Pero claro, Bueno, obviamente no lo van a entender, ¿no? O les va a no, costar un... no lo van a entender, porque mira, esto es una de las cosas más tristes de todo esto.
Las personas realmente católicas, que están realmente con mucho fervor, con muchas ganas de amar, de glorificar a Dios, o sea, están seguras de que lo que están haciendo es lo mejor. Pero llega un momento en que ahora se dan gusto a sí mismas haciéndolo. Ya no es el gusto hacia Dios, sino es el gusto propio. A una persona, por ejemplo, que reza, no sé, vamos a poner, ¿qué será? El rosario, o que hace cualquier devoción. El día que no lo hace, ¿cómo se siente? Con culpa, ¿no? Se siente mal, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque está pegada al rosario continuo, ¿no? A esa Porque no, situación. porque no cumplió, porque esa es la forma en que ella cree o él cree que se le da gloria a Dios. Pero eso es un gusto personal. Se están dando gusto a sí mismos al estar haciendo eso. En la divina voluntad, o sea, a mí me puede disgustar, entre comillas, humanamente, no sé, el que tu esposa, bueno, tú no, pero Sí, el que tu esposa te ponga a lavar los platos. Pero ese lavar los platos, si lo haces en la divina voluntad, es mucho más meritorio para Dios que tu fervor al rezar el rosario o al estar ante el Santísimo. Porque todo lo que estás haciendo le estás dando a Dios, no el lavar los platos, sino vida divina en cada acto que haces. Le estás multiplicando una vida divina. Creo que es muy superior darle una vida divina que darle unas palabras humanas. claro. ¿Sí Entonces, se logra sí entender? sí es cuando ya es Jesús haciendo el acto divino, que es Así cuando es, es como si estuviéramos recibiendo una hostia cada momento, ¿no? exactamente. Entonces, eso es infinitamente superior a todo lo que podamos hacer humanamente. Ok. Creo Aquí que en ese el, es en el chat nos dice alguien que dice, nos lleva a concluir de esa comparación, ¿qué será estar frente al Santísimo en la divina voluntad? Algo maravilloso para Dios. O sea, Así sí, es. como Pero había todo es, comentado, que es estar en el Santísimo, pero en divina voluntad. Me hace pensar en María, ¿no? Que siempre está ahí en cada sagrario y cada vez que en cada Eucaristía siempre está ella presente. Yo pienso que viene exacto. siendo algo así. Ujú. Ujú. Por Es eso esta perdón, es esta parte donde dice que María cuando llega al cielo llega con todo esto y que desborda tantas vidas divinas, porque ella desde el principio estaba haciendo cada acto, como decía la lectura, ¿no? La leña, o sea, ¿quién iba a pensar que realmente una mujer en sus cosas ordinarias era la mujer más grande, ¿no? En Ujú. traer porque tenía la divinidad en sí. Así es. El pedacito que les dije al principio, donde Jesús le dice a Luisa que la voluntad humana le presta a la divinidad el velo para cubrirse. Es igual que Jesús. A ver, Jesús, para definirlo, lo definimos como verdadero hombre y verdadero Dios, que tiene una voluntad humana y una voluntad divina. ¿Sí?
O sea, esa es la definición de Jesús. Entonces, este Jesús tuvo necesidad de renunciar a lo suyo. No. Claro que sí. Ah, no, sí, sí, porque él dice, yo no vengo a hacer mis obras, yo vengo a hacer las obras de Dios. Exactamente. Ahí encierra muchísimas cosas, pero una de las cosas principales es, yo no pongo mis intenciones, no, intenciones humanas, ¿no? No pongo mis deseos humanos, mis anhelos humanos, o sea, todo a lo que aspiro humanamente, sino pongo las intenciones del Padre. Entonces Jesús haciendo una silla, porque era carpintero, por fuera estaba haciendo la obra humana, pero de esa obra humana salían las obras del Padre. Por eso es que la voluntad humana le presta el velo a la voluntad divina para que a través de los actos de la voluntad humana se genere una vida divina completa. Entonces la pregunta es, ¿qué es más grande? ¿Una vida divina o un fervor humano? Pues es infinito la divina. No hay Claro, comparación. no hay comparación. Por eso es que a veces la gente se escandaliza por lo que decimos, de que es más grande, más meritorio el estar dormido en la divina voluntad que estar ante el Santísimo, en voluntad humana. Claro. Digamos, allí puede ser inclusive, aunque el acto no se realice, la intención del acto en divina voluntad ya cuenta como acto cumplido, ¿sería? Así es, Solamente la intención, digamos, si la persona está totalmente en divina voluntad, la pura intención ya es más grande que cualquier acción, por más grande y buena que una buena causa humana, la pura intención, aunque no se lleve a cabo, ya es más grande inclusive por ser en divina voluntad, ¿no? exacto, así es. O Es sea, grande. mi Esto cambia duda, todo el juego, todo. claro, Sí. mi duda es si se entiende esto, porque generalmente se malentiende. Bueno, si alguien Entonces, tiene alguna alguna opinión de la duda, o duda de los que estamos aquí, igual los invito a que prendan su cámara, o su micrófono y pueden preguntarnos si hasta aquí, como dice el doctor, hay alguna duda en esto, es bueno aclararlo para poder seguir continuando. Creo que aquí alguien puso, dice, es como rezar el rosario, fundirnos en divina voluntad, que lavar los trastes, fundirnos en divina voluntad. ¿Cómo entender eso? Bueno, creo que ya lo explicamos, ¿no? Sí. Sí, entonces ya está. Ok. nos cuesta mucho trabajo, Ricardo, entenderlo. Por eso continuamente les pregunto, ¿se entiende? A ver. Lo malo es que siempre me contestan igual. Sí. Al final, ¿no? Al Es que, bueno, final, Hola también. familia, ¿cómo están? Maggie, ¿qué hola. tal? Yo, Adelante, una pregunta. hola, no, yo pienso que sí se entiende, pero bueno, yo sí lo entiendo. Tengo una pregunta, no sé si está en mi corazón, la tengo que decir. Por ejemplo, el día de ayer, yo tenía muchas ganas de ir a la misa y ya estaba rumbo para ir y mi hijo me dice, mami, quiero ir a la piscina. Y yo me quedé así como pensando, ¿qué hago? Le dije, mira, señor, mi intención es estar ahí contigo, pero mi hijo me está pidiendo esto. Y me vine a la piscina y todo el tiempo que estuve aquí, estuve dándole esta gloria, honra a Dios, eh, con toda la naturaleza, el agua, todo lo que miraba, o sea, todo es creación de Dios y decía, Señor, yo pongo
todos mis actos en tu divina voluntad, y para mí fue un gozo tan grande como cuando estoy recibiendo a Jesús. No sé si eso es algo bueno o malo. Lo que te podría decir es hereje. Ok. No, no es cierto. Está bien. Mira, esto también a veces cuesta trabajo, no tanto entenderlo, sino saberlo aplicar. Cuando las cosas no se hacen por flojera, cuando las cosas no se hacen por fastidio, está bien. Tú no puedes ir a misa por tu hijo, por alguna cosa que necesites en tu casa, por atender a un enfermo, en fin, cualquier situación, pero tu intención era ir a misa. No es la intención de decir, ay, no, hoy no voy. ¿Sí? O sea, Sí. es diferente. La acción es la misma, pero la intención es diferente. Entonces, si tu intención no es faltar a misa porque no quieres ir, lo estás viviendo en la divina voluntad. Y lo mismo es estar en misa que estar en la piscina con tu hijo nadando y tú girando. ¿De acuerdo? Bueno. Y alguna persona dirá, no, ¿cómo va a ser lo mismo? Y la comunión, y nos dice Jesús, bueno, creo que hay que poner el contexto completo. Está Luisa quejándose de que acaba de recibir la comunión, pero que ha tenido mucha tos. Está continuamente tosiendo. Y de repente dice, ya ha pasado tanto tiempo y seguramente Jesús ya se fue. O sea, la duración de la vida real de Jesús en la hostia dura mientras la hostia no se disuelve, no se digiere. Una vez que la hostia, el pan, desaparece, en ese momento la vida divina se va. Entonces llega Jesús y le dice, no te apures. Mira, en primer lugar, cada acto que haces generas una vida divina, completa, que es tuya. Y deberías de permanecer siempre con la boca abierta para recibir tantas Eucaristías como actos estás haciendo. Esto también, que se entienda, no es cuando la persona no quiere, sino es cuando por alguna razón no se pudo. Y aparte de eso, es una comunión continua. El vivir en la divina voluntad es estar recibiendo a Jesús continuamente. Cada acto, cada respiro, cada latido, cada acción de ver, cada acción de escuchar, todo es una acción continua de estar recibiendo a Jesús. Entonces, Muchas gracias. no hay de qué. Mujer hereje. Aquí hay otra pregunta, dice, entonces por todo lo que les he escuchado, veo claramente que cuando mi mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces puedo conocer la perfecta voluntad de Dios. Y luego dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, entonces puedo conocer la perfecta voluntad de Dios. Qué difícil, veo que ya conocer la voluntad de Dios, esto requiere paciencia. No se entiende mucho, ¿no? Creo que son varias preguntas, son como 3 preguntas y creo que la primera dice, entonces ¿puedo conocer la perfecta voluntad de Dios? Sí. La segunda sería, ¿la voluntad de Dios es vuestra santificación? Que no diga vuestra, que diga nuestra. Nuestra. Ok. Porque Entonces, se está excluyendo, ¿no? sí, claro. Entonces, ¿puedo conocer la perfecta voluntad de Dios? Ahí está la otra pregunta contestada.
¿Sí? Claro. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que tenga Bueno, alguna pero pregunta? aquí solamente agregando, ¿no? Porque dice, entonces puedo conocer perfectamente la voluntad de Dios, pero cuando se renueva su mente, dice. No es tanto cuando se renueva la mente, sino a cómo se va conociendo y profundizando en los escritos, porque los escritos nos viene a quitar muchas ideas que tenemos o creencias hasta el día de hoy, y no es solamente renovar la mente o decir, quiero conocer, sino es profundizarse y ir adentrándose ya lo que es el obtener la divina voluntad ya viene obteniéndose a como uno se vaya adentrando en el tema, ¿cierto, doctor? Ujú. Y por eso es que para llegar a esto, el primer requisito es conocimiento. Si nosotros no conocemos, no podemos desear. Y si no deseamos, no conocemos, no podemos llegar a amar. Y si no amamos, va a ser tremendamente difícil que nos entreguemos. Cierto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más hasta ahorita? Sí, yo quiero preguntar, Imelda. Es Sí, que la adelante. otra vez, sí, la otra vez no pude porque no servía mi micrófono, pero yo tengo 2 grupos de Divina Voluntad y en un grupo una señora me dijo, pero yo no sé, yo de lo que he leído o me confundí o no sé qué, pero ella me dijo, oh, entonces cuando muéramos, vamos a seguir aprendiendo de la Divina Voluntad. Entonces yo le dije, no, porque yo me recordé de que, pues, todo se gana aquí en la tierra, ¿no? Pero también hay otra lectura que dice que en el cielo están los cuadros, ahí en los cuadros están las verdades divinas. Entonces, ya no supe qué contestar, no supe si le dije bien o no, pero, o sea, una persona que vive en divina voluntad, cuando va al cielo, ¿va a seguir aprendiendo divina voluntad? Eso es lo que no pude entender, o sea, no he encontrado en el libro si Vamos, dije bien o no. vamos a poder conocer más de la divina voluntad. Y Okey, siempre estaremos conociendo, pero ya no lo podremos hacer vida nosotros, okey, porque en ese momento ya la voluntad humana ahí sí ya no tiene acción. ujú, Entonces nosotros vamos a lograr lo que logremos, lo logramos aquí. sí, Llegando al cielo se nos va a dar el doble. Eso lo dice Jesús, que sí, a la entrada al cielo se les va a dar el doble de lo que llevan. Entonces, si llevan 36 libros vividos, les van a dar 72 libros vividos. ¿Sí? okey, En fin, es simplemente chascarrillo. Pero el punto principal es, ¿vamos a gozar de todo lo nuevo? Sí. ujú. ¿Vamos a disfrutarlo? Sí, pero ya no como propiedad, Como mérito, ¿verdad? sino Ya no vamos a tener mérito. ya no, ya el mérito de eso que conozcamos no lo vamos a tener, pero Okey, vamos a poder disfrutarlo, sí, okey. ¿de Y vamos acuerdo? a seguir Entonces, aprendiendo, ¿verdad? Allá, todavía verdades sí, divinas. vamos, Okey. no diga aprendiendo, diga Oh, conociendo, conociendo, okey. porque si cuando yo digo aprendiendo, inmediatamente viene la idea de que lo puedo actuar y Okey, eso es okey. lo que ya no puedo hacer, Ujú. ¿de acuerdo? Okey. Y siga Sí, adelante con esos grupos. sí, gracias. ¿Ya los conoció usted cuando vino aquí a California? ¿Se acuerda que traíamos una camisa azul? Sacó unas fotos con nosotros. Ah, no se acuerda, pero sí, Con nosotros no. Ah, no, también con nosotros también se sacó foto. Sí, pero con playera. Ajá, azul. Okey, pues muchas gracias. Ándele, y me lo saluda. Sí, yo se los saludo. Les dice que sí me acordé de cada uno de ellos.
Ok. Ah, Bueno, ok. Ahí Maggie, entrando. tienes una pregunta, ¿verdad? No, Dices entonces, Maggie, dices entonces, ¿quién soy yo en la divina? Perdón, Maggie te hace una yo, pregunta, entonces, ¿quién soy yo en la divina voluntad? no, yo No, no hice la pregunta, perdón. Yo iba a de la hablar camisa. de Ajá. mi de la camisa camisa. del FIA, que también me tomé foto con el doctor Salvador Tomasini en Atlanta. No sé si se Ah, acuerda. no, no se va a ¿Se acordar. acuerda? sí, de esa sí me acuerdo porque los acabo de ver hace poco. Ah, ok. Amén, qué bueno. Vi a una mujer, a ver si ustedes saben quién era, con su playera y con las manos así. Exacto. Yo. Sí, Ay, sí. Muy bien. Ah, Bueno, dice Maggie, dice, entonces, ¿quién soy yo en la divina voluntad? es no, Jesús creo que Maggie. esa es creo que es la misma persona del comentario anterior. Entonces, de que tenía muchas preguntas desglosadas. Ujú. Pero ya le contestamos, ojalá que lo haya oído. Es Jesús Maggie. Ok, perfecto. Muy bien, entonces sigamos con otra pregunta más. Si tienen por ahí, ¿alguien más que quiera Yo participar? sí, antes que se me olvide, de acuerdo a lo que le estaba contestando a la hermana, me quedé pensando que si entonces cuando nosotros ya morimos, digamos, ya pasa el alma, todo mérito solamente nos va a contar como mérito propio el conocimiento que se obtuvo aquí y que se vivió, ¿verdad? Y Que ya se vivió. que se vivió. Y ya en el cielo Ujú. solamente vamos a ser como espectadores, me imagino, porque hay una parte en el libro, no recuerdo dónde, donde dice que los hijos de la divina voluntad vienen a ser como más que los santos en el cielo, ¿no? Y Ujú. inclusive en el libro de la Reina de Cielo, dice, son las pequeñas reinas del reino de la divina voluntad. O sea, yo me lo imagino como viene la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, Luisa y luego los hijos del Fiat, por encima de Así los es. santos actualmente. Entonces, si uno, aunque conozca y no lo viva y no lo hace vida, nos vamos a quedar como espectadores de los que sí logren avanzar en las verdades divinas, ¿cierto? Así es. Sí, así es. Ok. Suena mal a veces de ponerlo así como piramidal, ¿no? O sea, Jesús, María, Luisa, los hijos de la divina voluntad y los santos humanos. Es real para entenderlo. No es tan real en el sentido ya vivido. No es que los santos sean menos que los hijos de la divina voluntad. Simplemente a ellos no les tocó, pero ellos cumplieron su trabajo al pie de la letra, ¿sí? Y no vivieron en la divina voluntad, no por no vivir, sino porque no conocieron. Entonces el gozo va a ser compartido. Y recordemos que las almas que van a vivir en la divina voluntad serán como la piel al cuerpo místico de Jesús. Y le dice Jesús a Luisa que en la piel van los vasos sanguíneos que llevan el alimento, que llevan el oxígeno a todo el resto del cuerpo. Por lo tanto, las almas que viven en la divina voluntad harán crecer a debida estatura a todos los demás santos que no la conocieron. Entonces, por eso decía yo, la única diferencia que habrá es el mérito de haberlo vivido, nada más. Pero la gloria va a ser
pareja para todos. Ok, pero digamos, ellos porque no estuvo en su tiempo, no lo conocieron, pero ya en No estos lo tiempos, conocieron. el que lo conozca y no lo quiera, ahora ¿Podrá sí. alcanzar la santidad humana? Sí. Ok. Listo. Continuamos. Si alguien más tiene alguna pregunta, Así, pueden. María Rodríguez dice, dice Ricardo, ¿le puedes preguntar? Yo soy adoradora y no es mejor el estar conociendo esto y ser adorador. Y es que también se está tratando de que conozca la divina voluntad para darle mejor adoración y estamos empezando las horas de la pasión o meditando las horas de la pasión. Esa es Por la pregunta, favor. María Rodríguez. Sí, por favor, que no se entienda que estamos diciendo que no hay que ir al Santísimo a adorarlo. ¿De acuerdo? Eso jamás se ha dicho. Lo que estamos comparando es la adoración con un acto en la divina voluntad, que son la adoración desde la voluntad humana y el acto en la divina voluntad, el que sea. Si vamos al Santísimo y vivimos en la divina voluntad, ahora es Jesús visitando a Jesús, Jesús adorando a Jesús, Jesús glorificando a Jesús, Jesús amando a Jesús. Eso es mucho mayor que Juanita Pérez ante el Santísimo. ¿Sí se entiende? Y qué bueno que ahora están con las horas de la pasión, porque ante el Santísimo hacer las horas de la pasión nos da una mayor profundidad y sobre todo el gusto que se le da a Jesús de que haya un grupo de personas que están adentrándose en esa pasión, pero ahí frente a Él. Entonces, por favor, que no se vaya a entender que dijimos que no hay que ir o que estamos menospreciando el estar ante el Santísimo, y no es así. Perfecto, muy bien, ya le contestamos ahí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, ¿le sigo lo que falta, doctor? Sí, por favor, vamos a acabarlo. Sí, y así la oración al trabajo, al sueño, a la vigilia, la enfermedad, a la salud, todas las cosas entre ellas. Parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive en mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacerlo, lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Ojo con esto último. Vamos a suponer que Jesús quiere en este momento reparación y alguien vive en la divina voluntad, pero está cocinando. Bueno, como hilo eléctrico ya está conectado y como es la misma voluntad y la misma vida divina, la persona que está cocinando en esos actos de cocinar está reparando a Jesús. Jesús quiere ser amado. En esos actos de estar cocinando se le está dando el amor de toda la familia humana. Y así por el estilo, ¿sí? Entonces están unidos como hilo eléctrico, como un cable de electricidad que comunica instantáneamente lo que Jesús quiere con lo que la criatura hace. No importa lo que la criatura esté haciendo. El acto, como es de la divina voluntad, le da lo que está queriendo. Lo único que pide es el movimiento. No se nos olvide el movimiento.
Hay una lectura un poco más adelante, nos la vamos a topar si es que seguimos con esto, en que dice que a él no le importa si el acto es grande o pequeño, que a él lo que le importa es el acto, o sea, el movimiento, porque a través del movimiento es como la divina voluntad pone todo lo divino. Lo mismo da que sea un parpadeo que que el Papa estar dando una homilía o estar diciendo una misa. ¿Sí se entiende? Sí, claro. O O sea, sea, Jesús está queriendo reparación en este momento. Yeah. Está el Papa o algún obispo o un sacerdote haciendo una misa de reparación. Y está la persona que vive en la divina voluntad, está cocinando otra vez. ¿Qué reparación es más agradable para él? la de divina voluntad en la cocina. En la cocina, exactamente. Porque esa reparación la está haciendo la misma divina voluntad con las reparaciones de Jesús. No quiere decir que el otro no tenga validez. Tiene validez, es bueno, sí es bueno, pero no se puede comparar con el acto divino. Claro, más bien aquí como que en esta lectura se refiere más que todo que en, en sí es la comparación de un acto en divina voluntad con un acto humano que es mayor que cualquier otra cosa. Así es. Sí, yo tengo una pregunta, doctor. La otra Sí. vez una señora me estaba diciendo de que, dice, yo fui con el sacerdote y le dije que pidiera para que hubiera más sacerdotes. Entonces le dije yo, ¿y por qué usted pues con sus actos no pide, o sea, pues que haya más sacerdotes? Entonces dice, ay, ¿cómo voy a tener yo más poder que él? Entonces de ahí como que, ya no quise continuar porque dije, ay, ¿qué tal que me meto en problemas? Pero, o sea, dice él con su potestad de sacerdote, ¿verdad? Entonces yo dije, pues tú con la divina voluntad, pero entonces como que ya no le quise continuar porque dije, ay, ¿qué tal que me meto en una camisa En de 11 varas? problema, no importa, no se apure, no se apure. Entonces, ¿sí estuvo bien contestado? Claro que sí. Okey, porque yo dije: "Ay, pues él con su potestad de sacerdote". Luego ella que va y le pide, digo: "Pero es que yo me he recordado que usted dice de que como el sol va a ir a pedirle a una estrella algo", ¿verdad? Entonces yo dije: "Pues es lógico eso", ¿verdad? Y esto, pues, se puede ir poniendo en todo lo que nos están como preguntando y haciendo, ¿verdad? O sea que Claro. con los actos, Mire, pues tenga esto siempre en mente, por favor. Dios es superior al hombre. Creo que eso ujú, no hay problema. sí, Lo que hace Dios es más grande que lo que hace el hombre y más perfecto. Usted le debería de haber contestado, tú con la potestad de la divina voluntad es más grande lo que tú haces que lo que hace el sacerdote con su voluntad humana. bueno, sí, eso sí. Más que a Bueno, veces se asustan. aunque se meta en camisa de 11 varas, no se apure. Okey, Al- gracias. en alguna ocasión escuché a una persona decir que a Jesús lo mataron por andar de hablador. Ay. Pues, yo le voy a decir Por una eso, cosa que a mí ya, ya me corrieron de una iglesia. O sea, mi grupo tenía 2 iglesias y ahorita tengo una, pero de la otra ya me corrieron porque fueron a contar otra señora, usted sabe, de esas que ayudan mucho. Y ujú, que, pues, entonces me fue y me acusó de bien muchas mentiras. Y el sacerdote me dijo que, dice, bueno, hay una cosa buena que me dijo, no tenemos problema con el libro, tenemos problemas contigo.
Le dije, ok. Yo le Ah, dije, ok, bueno, no, le dije, ok, está bien. Pero lo que me dijo, yo le creo a ella, porque ella es una persona que ayuda mucho y es una facilitadora de, pues, mm, de confirmación. Entonces, no me dejó hablar y me dijo que él ya le creía a ella y pues se me acusó de muchas cosas que yo decía que ya no se confesaran y cosa que no dije, que yo decía que los santos, y luego fíjese con estas palabras, que los santos ya no valían nada, también de eso me acusó, y que, oh, y ahí va usted incluido, que yo nada más decía que escucharan al doctor Tomasini, poco lo dije. O sea, un montón de cosas, pero el caso es que me pues, echaron para afuera. perdón, pero eso sí debería de haberlo dicho. Me echó para afuera No, y pues estamos en la casa y también por Skype haciéndolo. está bien, no se apure. Eso No, no. pasa y va a pasar cantidad de veces. Así que simplemente no se enoje y pida mucho por estas señoras, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. actúe mucho para que puedan ver la luz algún día. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ándele. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues Maggie, no, creo que, bueno, pues yo creo que algo que quiera usted clarificar, doctor. pues ¿qué te digo, Ricardo? Los malos entendidos va a haber siempre. Las personas que van a querer a distorsionar lo que se diga de la divina voluntad, siempre. Aunque también es cierto, y esto hay que reconocerlo, que muchas personas que hablan de divina voluntad equivocan y Sí. entonces dicen cosas que no se deberían que no son ciertas. Y eso trae mucho conflicto, sobre todo en una iglesia. Sí. Una de las cosas que yo siempre, pues no puedo decir que recomiendo, pero tampoco que aconsejo, pero en realidad es lo mejor, no meterse en iglesias, Ah, ok. porque siempre nos encontramos con sacerdotes muy cerrados, nos encontramos con este tipo de personas como la señora esta, en que todo lo distorsionan y nada más andan buscando meter conflictos. Entonces, la divina voluntad no es una labor, debería de ser una labor a nivel de iglesia, pero Ujú. como todavía no llega el momento, entonces generalmente es preferible hacerlo en forma personal, particular, en casa, ¿sí? En algún lugar. Es una reunión de amistades que se reúnen para platicar, así como ahorita por Zoom. Sí. No hay interferencia, no hay nada. Y permitir, esto es ideal, que algún sacerdote interesado pueda entrar al grupo, ya sea presencial o por Zoom, pero para escuchar y aprender, Ujú. no para tratar de enseñar. Sí. Claro, si sabe de divina voluntad, perfecto, que enseñe, pero si no conoce, que vaya con la humildad suficiente para aprender. ¿De acuerdo? Sí. Gracias por ese consejo, doctor. Bueno, pues entonces, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y Muchísimas pues, gracias, doctor. Le agradecemos mucho. Bueno, aquellas personas que están interesadas en el libro, les vamos a dar la información de las personas que están aquí en El Paso, Texas y en México. Y bueno, pueden adquirir el libro. Entonces ya se los pondré en el chat y les vamos a mandar un correo electrónico con el link de este video para aquellas personas que, digamos, quieren repasar algo, no entendieron y estaría disponible para aquellas personas que asistieron el día de hoy. Pues muchísimas gracias, bueno, doctor, que esté muy bien.
No, al contrario, Gracias a Ricardo. todos. Hasta luego y nos vemos a la próxima. Vemos la próxima Muchas fecha gracias. y se las vamos a Nos enviar vemos. Gracias a todos. por WhatsApp. Gracias, doctor. Gracias, Ándale, doctor. ándale. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Bye. Bye. Bendecido fin de semana. Igualmente para todos.